nunca prometer lo que nunca puedas dar o hacer familia del dicho. Me encuentro con Saúl Hernández y con Marco, Uriel, Genaro y Carlos en este capítulo tan interesante donde se toca el tema pues del alcoholismo a lo mejor causado por un duelo maltratado. Se muere la mamá de aquí de Carlos, la esposa de Genaro y entonces se hace una dinámica familiar pues un tanto compleja. Platícame acerca de esta dinámica. Yo creo que al principio pues éramos una familia con amor, nos respetábamos, nos queríamos. Cuando existe la pérdida de un ser querido, primero existe la negación. Después de que existe la negación te vas a la culpa. Entonces seguramente yo como Genaro, bueno, Marco Uriel hablando sobre Genaro, no es que esté culpando a mi hijo de lo que está haciendo, no estoy reconociendo mi culpa, entonces busco salidas del comportamiento que está existiendo entre los dos. Oh, y Carlos, ¿qué opina al respecto, Saúl? Pues sí, al final del día creo que una muerte es impactante para todos. Entonces, creo que nadie sabe cómo se deben llevar las cosas correctamente. Siempre va a haber ese conflicto. Y aquí las cosas se salen de control. ¿Por qué? Porque empieza a haber una separación entre el padre y el hijo y empiezan a existir otros problemillas, etcétera. Pero pues las cosas no salen bien. Entonces, ahorita veremos quién tuvo la culpa. Ay, es que no nos quiere contar, pero familia del dicho, tu personaje le trata de dar una lección a Genaro dándole una cucharada de su propio chocolate, ¿verdad? Sí, intencional y no, porque es un buen muchacho Carlos y en todo este coraje, todo este rencor que le tiene al papá por dejarlo a un lado después de la situación de la mamá, pues él empieza a ser rebelde y al final, como dices, le da una cucharada de su propia medicina, pero... Ándale, de medicina, eso. Eso, pero al final del día pues es algo que era lógico que podía pasar, o sea, todos teníamos un límite, el chavo al final del día explota. Exactamente. Marco, ¿y tú qué opinas de esta cierta venganza a lo mejor que realizó Carlos? Pues yo creo que Genaro, un papá que es alcohólico y no sabe que es alcohólico, no se da cuenta. Okay. Y cree que está tomando por liberar, que todo lo hacemos, todo el mundo el fin de semana te tomas una copita, pues para que los problemas no sean tan leves. Pero hay una parte en la que ya no eres un bebedor social. Te comienzan alcohólico, pero el último que se da cuenta eres tú, o sea, claro, la persona que está alcohólica. Entonces seguramente el punto de reflexión, el punto de partida y el detonante es el de Carlos, porque Carlos le hace ver las cosas, él oye y no entiende hasta que las cosas van a un nivel extremo, que es pues, el peligro de la vida de tu hijo, ¿no? Oigan, pero a ver, les tengo una pregunta a ambos. ¿Quién creen que debió haber sido el primero en tratar de evitar esta situación? Mediante terapia, mediante hablar, mediante cualquier forma. Es que es una cuestión de los dos. O sea, al final del día, los problemas familiares son familiares, no son personales. Entonces, aquí tendría que ver, no sé, el papá y el hijo al mismo tiempo pues, platicar e intentar encontrar una solución a este problema, para que las cosas no se descontrolaran. Obviamente, pues, él al ser el papá, al ser mayor, al ser más maduro, etc., pues él tendría que tener un control más de la situación. Sí, porque pero en un duelo, jamás. Sí, no, nunca. En el duelo no sabe lo que está pasando, como decía hace rato. Exacto. O sea, se muere alguien y pues, te abrazas y falta alguien. Y esa persona que falta hace que los demás quieran suplir esas sensaciones. Exacto. Y no sabe lo que está haciendo. Ah, ok, entonces a lo mejor en un caso tan extremo como esto no tiene por qué haber alguien que específicamente tome el control, sino a lo mejor la persona que puede más debería de hacerse cargo. Mira, obviamente el papá es más maduro, como dice Carlos. Ok. Y el del problema del alcohol es el papá. O sea, él se hace violento por el problema del alcohol. Si hubiera, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues aquí sí fue la gallina. Ok. No, y la gallina puso el huevo violento porque no le hacía caso, porque tomaba, porque llegaba y estaba tirado en el piso, no podía comportarse ante la sociedad. Pues este personaje detona el problema de este personaje. Claro, y Carlos, al final del día, como un niño, pues él anhela y desea que su papá regrese como era antes, ¿no? Cuando la mamá seguía con vida. Y obviamente él va a buscar formas de que las cosas regresen a como estaban. Pero, pues por situaciones que ya verán en el capítulo... Pues no fue lo más correcto. Exacto, no fue de lo más correcto, pero... Pues, pero sí es justificable. Exacto. Porque de repente hay escenas, hay diálogos donde tú te comportas como su papá. Sí, bueno, eso es en general en cualquier familia. Empiezas a tener conductas del papá, de la mamá, y si él no tiene un buen ejemplo del papá, que en la forma de contestar, en la forma de que lo trata, pues obviamente va a empezar a adquirir todo eso. Y se va a desquitar con los compañeros, con la novia, con los maestros. Perder trabajos también. Exacto, entonces está complicado.
Familia Bonita del Dicho, pues sin duda alguna un tema pues muy polémico donde a lo mejor no hay bueno, malo, quién tiene que ser. Pongan en comentarios lo que ustedes crean que debería pasar en una situación así. Los queremos mucho, muchas gracias por estar aquí. Gracias, que estén bien. Familia del Dicho, los queremos. Salud. Bye.